la realidad? ¿Cómo definimos lo real? En el programa Buscando la Realidad escucharás a un grupo de amigos afines al mundo del misterio, que comparten opiniones sobre las diferentes realidades comentadas cada semana por los invitados a nuestra reunión. Te invitamos a conocer historias increíbles, de esas que se cuentan más allá de Orión, y a disfrutar de la cualidad indispensable para construir realidades, la curiosidad. Conecta con nuevas formas de comprender la realidad y construye la tuya junto al equipo de Buscando la Realidad. Buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro programa Buscando la Realidad. Vamos a buscar la realidad sobre plantas milenarias, plantas sagradas. Y para ello hemos invitado a Carlos Delgado, que es un investigador. Y bueno, ahora nos ponemos a hablar con él. Pero primero vamos a presentar al equipo de Buscando la Realidad. Juan Carlos Chávez, buenas noches. Buenas noches. Nos falta tu media naranja, ¿eh? Falta Epifanía. Sí, lo que pasa es que Vale, la he cogido que está muy cansada y... Sí, nos ha dado plantón, vale, lo entendemos. Próspera Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estoy luchando con el alumbrado. Viviana, buenas noches, Viviana. Hola, buenas noches. Pues nada, ya empezamos y presentamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Delgado, desde Irlanda. Bienvenido. Muy buenas noches, mis saludos y respetos para todos ustedes, Viviana, Próspera, nuestro gran amigo de allá de Barcelona, Chávez. Sí. Estamos por aquí con ustedes, un honor la invitación y el hecho de compartir con ustedes nuevamente. Uy, el honor es nuestro, teníamos ganas de estar contigo. Te echábamos de menos ya, ¿eh? Bueno, ¿qué nos tienes que contar sobre plantas? Hay muchas plantas, ¿no? Pero de la ayahuasca, de la marihuana, maripepa. Hay muchas plantas milenarias que además durante miles de años han conseguido, pues son medicinales. O sea, aunque ahora parezca como, no sé, la marihuana, que es una droga, ¿no? Pero siempre ha sido curativa y tiene sus facultades curativas, ¿no? Sí, bueno, creo que el mundo de las plantas medicinales es, bueno, de las plantas ancestrales, como Sí. le dice muchísima gente, es un mundo muy complejo. Cada planta es una cosa distinta. Yo personalmente no soy un experto, pero sí tengo la experiencia de haber vivido un proceso y proceso de sanación con respecto a esas plantas en particular, ¿no? Todo ligado siempre desde lo que es el concepto de realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad, ¿no? Y entonces empieza uno a caminar poquito a poco en diferentes cosas. Ya en una oportunidad estuvimos hablando del caso que sucedió en el fuerte de Samaipata, ¿okay? Con el caso 313 y el libro y todo lo que iba llegando iba llevando dentro del proceso a visitar ruinas, a visitar el legado histórico de los ancestros en diferentes tipos de lugares, a darse cuenta de cuáles eran las prácticas. Lo cierto es que aquí, por comentar con ustedes, lo que a mí me llevó de alguna manera fue el hecho de que yo me iba dando cuenta que desde un inicio todas las culturas habían encontrado un mecanismo de comunicación, de concentración, de meditación, de diferentes tipos de mecanismos con los cuales ellos podían ir a encontrarse a sí mismos o encontrar, algo mucho más allá de lo que es la realidad, vamos a decir, el acuerdo que tenemos nosotros sobre qué es real y qué no es real, ¿no? Y entonces en ese proceso, bueno, hubo una vez una persona que me dijo, oye, mira, yo creo que tú deberías trabajar muy bien los temas de las cosas que te sucedieron, deberías trabajar un poco algunas cosas adicionales dentro de ti, en los procesos que tú tienes a nivel personal. Y entonces yo inicié en este punto en particular un proceso personal de sanación, ¿ok? Con la ayuda de un equipo de trabajo que llevaba tiempo preparándose
que eran, ellos se llaman como estudiantes de medicina, a mí no me gusta nombrar mucho quiénes son, ¿ok? Pero hay gente que está preparada en el ámbito psicológico, que está preparado en otro tipo de disciplinas, ¿ok? Y que se adhirieron un poco al uso de las plantas medicinales. Entonces allí empieza, en mi caso, que te hablo desde mi experiencia, un proceso en el cual te empiezas a cuestionar precisamente como se llama este canal, o sea, qué es la realidad, ¿no? Te vas a encontrar gente que ha trabajado ese punto desde llama así, de la rama científica, como Jacobo Greenberg, ¿ok? Dentro del trabajo que tiene que ver con la mente, qué configura la mente, cómo interpretas tú la realidad, qué crees tú que es la realidad. Puedes viajar hasta el concepto de realidad inicialmente dado en aquellos textos por Platón, ¿ok? El mito de la caverna y una cantidad de cosas, pero cuando llegas al mundo de las plantas ancestrales, yo me inicié, fue con la ayahuasca principalmente, ¿ok? Te encuentras que hay un proceso, ¿ok? Donde tienes la mente humana o el ser humano tiene capacidad de entrar en un espectro mucho más amplio y de interpretación o de recibir la información de un espectro mucho más amplio a rasgos generales, ¿ok? Con el cual puedes avanzar dentro de lo que es tu nivel de conciencia. Eso es básicamente lo que consistió al principio. O sea, si te doy una explicación, todas estas cosas están consideradas como drogas. En muchísimos países son ilegales, vamos a llamarlo así. En la cultura andina, en Sudamérica, eso no es así y se utiliza como una herramienta de sanación para temas que tienen que ver con enfermedades psicológicas, con traumas, que tienen que ver con... dime. ¿Piensas, Carlos? Porque claro, es que estás diciendo de que se consideran drogas, pero la medicina las utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que entrar todo por las farmacéuticas. Si entra por otro sitio, es droga, ¿no? Bueno, Y está... si partimos desde el principio de que todo ha estado en la naturaleza y que nosotros somos parte de esta naturaleza, ¿ok? Vas a darte cuenta que a través de la historia el hombre fue descubriendo soluciones para diferentes tipos de problemas que tenía. ¿Ok? Y en el proceso de descubrir en todas las culturas milenarias que tienen miles de años trabajando sobre eso, se iba transmitiendo la información sobre los diferentes tipos de descubrimientos que iban haciendo. Y allí encuentras que en la naturaleza hay soluciones para miles de problemas que tienen que ver con salud, miles de problemas que tienen que ver con el desarrollo, o sea, encuentras soluciones para muchísimas cosas que nuestro sistema, vamos a llamarlo así, nuestro mecanismo de vida social, nuestro sistema social, lo canaliza a través de las farmacéuticas, pero de forma diferente. Lleva a la naturaleza a algo sintético y eso sintético te llega a ti. Para diferentes tipos de temas como, no sé, la presión arterial, un dolor de cabeza, no sé, diferentes tipos de temas. Las plantas y la naturaleza brindan un mundo completo a lo que tú haces referencia. Nos hemos quedado así parados todos. A ver, ¿qué ha pasado un ángel? Como dicen por aquí. Sí, no. Bueno, la farmacéutica es el negocio, porque esto es ancestral y se sabe que, bueno, nos faltarían algunas plantas que han ido desapareciendo a medida de que han pasado los años, ¿no? Porque se ve que esto viene de muy lejos y han ido desapareciendo muchas plantas. Entonces nos faltarían plantas ancestrales, pero de las que conocemos son muy buenas. No, porque ya lo diré, ahora no me sale, la marihuana tiene muchas propiedades muy benéficas para todo, para el sistema nervioso, para el cáncer, para el dolor, para todo, ¿no? La ayahuasca parece ser que, como tú dices, también psicológicamente te manda como a otra realidad, a otra forma, no sé, a otra forma de ver las cosas, ¿no? Dime. Si quieres que te cuente un poquito cuál ha sido mi experiencia en realidad. Sí, por favor, porque yo de esto estoy verde. Ok, fíjate, nosotros tenemos, como bien describía, estos no son ideas propias, sino adquiridas a través de la transmisión. Por ejemplo,
Jacobo Greenberg decía que todo es vida, todo es energía, etcétera, etcétera, y hablaba de diferentes tipos de conceptos, ¿no? Entonces tú interpretas lo que es el sonido, tú interpretas lo que son imágenes, y esos son como diferentes tipos de conciencia, ¿no? Realmente lo que sucede en la realidad, por ejemplo, tratando de la visión, es simplemente fotones que impactan y tú los interpretas, me explico, es tu mente que lo interpreta. Luego de esto vienen cosas como, por ejemplo, el sonido, que simplemente son vibraciones, ¿ok? Que se expanden, ¿ok? Tú tienes un mecanismo. Pero, como bien él decía, o sea, aunque te abran la cabeza, adentro no van a encontrar sonido, ¿ok? Y si tú buscas una cosa que sea sonido como tal, no existe. Lo que existe son vibraciones, niveles de vibraciones, niveles de fotones que se transmiten y que van y que vienen. O sea, sí existe una realidad material, pero eres tú quien está interpretando cada una de las cosas. Y ahí es donde viene el concepto de realidad. Cuando tú entras en los estados alterados de la conciencia, que es lo que sucede a través del uso de las plantas medicinales, lo primero que te dice la sociedad es que es alucinógeno, pero el concepto de alucinógeno es una deformación de la realidad. Y entonces todo el que va a la práctica con las plantas tradicionales, lo primero es que dice, ya va, espérate, pero ¿qué es real y qué no es real? Es la primera cosa a discutir. O sea, hay diferentes tipos de experiencias que tienen diferentes tipos de personas porque van a sanar diferentes tipos de cosas en donde puedes tener, por ejemplo, visiones, que es lo que se denomina, estas visiones te pueden revelar cosas que tienen que ver de tu pasado, de tu futuro y cosas así. Entonces se convierten en una especie de generador de déjà vu. Depende de qué sea lo que está trabajando la persona. ¿Me explico? Vives al punto. Hay gente que dice que de alguna manera se conecta con una conciencia superior, ¿ok? Y esa conciencia lo guía a través de un viaje. Pero si el viaje es real o no es real, entonces ahí es donde el que vive la experiencia es quien lo determina. Cuando tú vives una experiencia con una planta medicinal y, por ejemplo, dices, oye, tengo ideas ahora que no tenía antes y que de hecho no las había escuchado, entonces tú dices, bueno, eso puede ser una comprobación de que tú realmente estás entrando en contacto con una conciencia superior o que hay algún tipo de conciencia interdimensional o superior que está guiándote en un proceso para que tú sanes un problema en particular, ya sea con las emociones, con situaciones, con traumas, con diferentes tipos de cosas. Y es allí donde entran las plantas medicinales. Cada una de ellas, o sea, tienes desde, por ejemplo, la historia del San Pedro, por ejemplo, que cuando los monjes llegaron al Perú y lo probaron de los indígenas, entonces decían que la llamaron San Pedro porque tenía las llaves del cielo. Es decir, los monjes también experimentaban a través de estas plantas y descubrían que habían unas realidades completamente diferentes o unas posibilidades de conectar con ese todo. En el caso de Jacobo Greenberg, por ejemplo, lo llamaba la latiz. La latiz como esa matriz, que es totalmente coherente con la cual tú podías entrar. Entonces, el uso de las plantas medicinales te ayudaban a entrar en contacto con esa latiz y esa latiz ayudaba a tu coherencia particular y por eso ocurría una sanación en particular. Que con esas plantas te ayudan a coger información de la madre, de la matriz, de como se le llame, que coges información más fácilmente, ¿no? Más o menos. Bueno, tienes una especie de contacto, como te digo, cada quien tiene un propósito distinto sobre las plantas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Fíjate tú. Vamos a ver si yo te aclaro un poquito. Cuando yo tuve una experiencia en 1993, ¿ok? Entonces, en 1993 yo me encuentro con unos seres de otro mundo, biológicamente, o sea, que eran físicos completamente distintos, ¿no? Y empiezo yo todo un proceso. Voy a ir al principio para más o menos aclarar las ideas, ¿ok? Cuando yo arranco, empiezo a estudiar, oye, ya va, espérate, no estamos solos en el universo, esa fue mi experiencia, ya nosotros grabamos un programa al respecto de qué era exactamente lo que había sucedido en esa experiencia. Entonces empiezo yo a estudiar y por conexión, ¿ok? Me conecto con los centros, los templos, viajo, visito una cantidad de cosas, desde Teotihuacán, Sacsayhuamán, o sea, el Templo del Sol, te vas a Machu Picchu, vas y visitas todo el Valle Sagrado de Cusco, vas y entonces empiezas a entrar en contacto con una cultura distinta.
a medida que entras con la cultura distinta, te das cuenta que también tienen unos hábitos distintos, pero también tienen un enfoque sobre el concepto de realidad diferente, mucho más pausado, con mucha más serenidad, y ven el mundo de una forma distinta. De hecho, Claro. no sufren de las cosas que nosotros, los hombres de ciudad, por llamarle de alguna manera, sufrimos. Y es por su entendimiento diferente, y eso tiene que ver muchísimo con las prácticas. Eso va viajando, en el caso de mi experiencia, hasta el punto en que tú dices, oye, mira, ¿qué hubiese hecho yo si nuevamente tuviese un contacto con una inteligencia distinta, por llamarlo así? Sí, Y sí. entonces ahí empiezan una cantidad de interrogantes, y entonces descubres que a su vez en todo ese legado histórico, ¿ok? Había el uso de las plantas medicinales para entrar con estados de conciencia superior, que de cierta forma mucha gente entiende que el mundo de los extraterrestres, es decir, los no terrestres, ¿ok? También tiene características del punto de vista de la dimensión, es decir, interdimensionales, lo que se llaman los multiversos. Estos son complejos, son cosas complejísimas. Y entonces Sí, tú dices, bueno, pero sí existían unos mecanismos. Entonces decías, bueno, ¿cuáles eran esos mecanismos? Entonces tú ves, bueno, entonces tienes la historia de, no sé, Pachita, Bárbara Guerrero, por ejemplo, en México, y un sí, montón de sí. gente. No, esta gente utilizaba plantas medicinales para buscar la solución a un problema particular. ¿Qué era lo que hacían? Se Sí. convertían en una especie de medios, tenían una clase de talentos en particular con las cuales conectaban con una inteligencia, con un ser superior, con la latiz, con una coherencia mayor, como tú lo quieras denominar, y Sí, sí. traían y decían, no, tal hierba con tal cosita y tal cosita puede apoyar a un proceso de sanación, tal vez físico, ¿ok? Sí, sí, sí. O tal vez a un sistema, a un problema emocional. Y entonces allí es donde yo digo, oye, ya va, espérate, vamos a, de alguna manera, hacer un trabajo personal, porque obviamente, como todos los seres humanos, tienen muchísimas cosas que sanar, ¿ok? Y adicionalmente, oye, puede ser bien interesante entrar en contacto con algo que pueda ser superior. Y ahí es donde descubres un mundo diferente y empiezas a comprender un poquito la gran sabiduría que tienen estos pueblos ancestrales y por qué ellos ven la vida con una visión completamente diferente que de paso evita que ellos sufran de muchas de cosas que nosotros los occidentales sufrimos desde el Sí, punto de sí. vista de los traumas emocionales, desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, de ese proceso descrito por Jacobo Greenberg y descrito por una cantidad de filósofos Sí, también. sí. No sé si voy bien más o menos así. Viviana, que estoy haciendo, le estoy copiando. Encantada, yo, vamos. Ok. Entonces, es allí donde empieza el proceso de, ¿y qué es la realidad? O sea, hasta cuáles son las verdaderas capacidades del ser humano. La conspiración, que es a lo que tú hacías referencia cuando hablabas de las farmacéuticas, cuando hablabas Sí, de sí. esto, yo creo que no es tanto conspiración, sino que es una forma de ver. Fíjate, el aprendizaje mío desde el punto de vista ya yéndome un poquito al proceso espiritual, ¿no? Y te voy a hablar de religión, que son cosas así muy difíciles de tratar porque todo el mundo Sí, tiene como sí. una visión distinta. Fíjate, en la iglesia católica o en la historia del cristianismo aparece una cosa que le llaman la gran contradicción, que es una cosa representada en todas las culturas como el bien y el mal. Dentro de los procesos de desarrollo espiritual, resulta que todo tiene una razón de ser Sí, y sí. todo permite que el gran juego de la vida siga en marcha, que es lo más importante. ¿Ok? Y Sí. entonces es allí donde tú empiezas a comprender cómo desde o las religiones o las tendencias filosóficas o diferentes cosas, todo juega un papel, pero al final te terminan hablando de lo mismo. Si me voy a los términos científicos, Jacobo Greenberg decía que después de que tú practicabas la observación y te planteas o sea, te sentabas en el punto del observador y empezabas a observarte a ti mismo, tu respiración, tu mente, y después ibas agregando y agregando niveles simultáneamente, llegaba un punto en el que eras capaz de verte a ti mismo desde diferentes puntos de vista, entender el todo, comprender el todo, y entonces él se hacía la pregunta, ¿y quién es ese todo que te observa? ¿Es tu yo verdadero?
es tu yo superiores. Allí entran toda una cantidad de temas que se trabajan de ahí, pero en realidad lo que se está trabajando es el concepto de realidad, lo que se está trabajando es sobre la existencia. Y la existencia tiene múltiples cosas. Nuestro sistema occidental o de desarrollo de vida hace que todo es como un programa. ¿Cómo distribuyo? ¿Cómo llego? Desde el punto de vista lógico, ¿cómo hago llegar alimentos? ¿Cómo hago llegar sanación o cosas para sanar, etcétera? Desde el punto de vista del desarrollo espiritual y del desarrollo del ser humano, las soluciones siempre están allí, simplemente eres tú quien debes conectarse contigo mismo, sacar de ti lo que llaman los psicólogos la sombra, trabajar con esa sombra, elevarla, transformarte, y entonces allí cumples el verdadero propósito del proyecto original. Te estoy dando como una síntesis porque como una síntesis, muy no sé si alguien quiere o sea, si alguien quiere de alguna manera, no sé, compartir un poco. Yo he tenido muchísimas experiencias. Fíjate, lo primero, voy a ir a cosas tan elementales. El gran aprendizaje sobre lo que enseñó Jesucristo, por ejemplo. No juzgar. ¡Wow! O sea, qué difícil nos es desde el punto de vista de la psicología, qué difícil es desde el punto de vista de cosas, pero todo cumple una función en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esos juicios evitan y esos prejuicios evitan que la gente se desarrolle desde el punto de vista de despertar su conciencia o de tener un despertar espiritual. ¿Ok? Voy soltándote ideas todas suelticas, pero van todas encadenando para quien está en la búsqueda, para quien está en el proceso, etcétera. Vas a ver desde el punto de vista científico cosas interesantísimas como Jacobo Greenberg, que te lo describe desde el punto de vista técnico, científico, partículas, moléculas, fotones, latiz. Ok, ajá. Ves, te encuentras gente desde el punto de vista del budismo también con coherencia filosófica, okay, que te explica una cantidad de cosas. Todos esos mensajes están allí para la integración y el propósito. Jacobo Greenberg hablaba que al final lo único que quedaba era amor, y hacia allá van todo lo que une, todo lo que, o sea, todo lo que fusiona, que es coherente, que la coherencia en sí lleva consigo la integración, que es el proceso más difícil de darse. Porque una cosa es el despertar de la conciencia, otra cosa es el despertar espiritual, otra cosa es el día a día de nosotros como seres humanos dentro del sistema en donde nos encontramos. Eso es lo malo, el sistema. Yo, mira, mientras que estabas explicando, se me han pasado un montón de cosas por la cabeza, porque los animales conocen todas las plantas, conocen muchas plantas que le pueden servir a los perros, ellos mismos, pero tienen que ser unas plantas concretas, no todas las plantas les sirven, ¿no? Luego he recordado cuando nuestro Tarzán español estuvo viviendo con los lobos y estaba enfermo, y él, según dice, que una serpiente le guió para que tomara unas hierbas que le harían vomitar. O sea, y bueno, efectivamente parece ser que los antropólogos que investigaron el caso le pusieron varias hierbas y la que era para eso. Los madroños, también es que, claro, en la naturaleza está todo. El vino se saca de la uva, entonces con los madroños se emborrachaban, ¿no? Entonces es que las hierbas es algo que todos los animales saben de ellas, ¿sabes? Que son ancestrales, pero también en el mundo animal, no solamente humano. Sí, porque... Sí, claro. Permiso. Lo que pasa es que tanto los animales como las personas, en este caso este señor que no tenía otra opción, no están ejerciendo juicio, y al no ejercer juicio se dejan llevar por lo que es la intuición y la sabiduría que se lleva genéticamente a nivel energético y a nivel adénico. Entonces vas directo y no ejerces juicio, y si no ejerces juicio, la energía te lleva solo a donde tienes que ir. Las plantas sagradas o las plantas chamánicas, o como cada uno quiera llamar, yo creo que son
siempre las he visto, aparte de grandes herramientas de sanación, las he visto como la llave perfecta para tirar abajo todos los muros mentales que tiene la persona y todos los bloqueos energéticos que puede tener justamente por el juicio. El juicio es la jaula más grande que tiene el ser humano, porque a través de él no se puede ejercer el amor. Y si no ejerces amor, no estás haciendo ni el principio ni el final del sentido humano. Entonces, las plantas lo que hacen es barrer con eso y llevarte a tu verdad. Esa verdad que te muestra lo grande que eres, lo poderoso que eres y todas las posibilidades que tienes si ejerces esa energía de forma limpia, totalmente limpia. Entonces, claro, las plantas lo que hacen es borrar esa parte y te traes esa información. Está en ti no juzgar y decir, es parte de mi verdad, o decir, no, me hice un viaje astral y me fui a no sé dónde y bueno, me quedo ahí. Cada uno hace lo que siente, pero yo siento que, no sé, para mí siempre ha estado ahí el punto, ¿no? En no enjuiciar, y así llegas directo al fin. Que sí, porque si no enjuicias es fácil guiarte por la intuición, es lo que tú has dicho. Exacto. Sí. ¿Alguna cosa más, Próspera? ¿Juan Carlos? No, pues venga. Estoy entendiendo muchas cosas y me agrada aclararme mis ideas, No, a mí Viviana ahora me encanta todo lo que ha dicho. Sí. Bueno, Carlos, seguimos contigo. Cuéntanos más cosas. O sea, si quieren que les haga un proceso, yo creo que los procesos de sanación con las plantas medicinales son muy fuertes. Hay que tener mucha valentía, hay que estar preparado, no son para todo el mundo, también lo he entendido a través del tiempo, ¿ok? Es para quien realmente siente el llamado. Cosas importantes de saber de este tipo de temas, usted tiene que escoger muy bien con qué grupo humano lo realiza, tiene que revisar muy bien con quién asiste a este tipo de, casi todos le llaman ceremonias, me explico. ¿Ok? Sí. Tiene que revisar muy bien la gente porque la gente, mediante el uso de plantas medicinales y estando en proceso de sanación, se encuentra sumamente susceptible. ¿Ok? Entonces tiene que haber gente que realmente ejerza y represente para usted una conciencia muy importante. No lo recomiendo desde el punto de vista de diversión, ¿ok? Que no es lo mismo que la palabra recreación, sino desde el punto de vista de divertirse, hacerlo por divertirse, hacerlo por conocer. Creo que involucra una cantidad de cosas generalmente, y como no puedo hablar de otras experiencias, sino solamente de la mía en particular, ¿ok? Creo que uno enfrenta muchísimas cosas. Yo me acuerdo mucho de... yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película que se llama La historia sin fin, ¿ok? Sí. En La historia sin fin, ¿ok? Tú tenías que ir a un oráculo, ¿no? Entonces, y tenías que ser muy valiente para pasar por ese oráculo, ¿ok? Entonces, eso es más o menos como tener el valor de enfrentarte, ¿ok? A los procesos que tienen que ver con las plantas medicinales. Cuando ya tú tienes el valor y el coraje pasa, ¿ok? Por diferentes tipos de pruebas, ¿no? Y después te toca un día verte en el espejo. Y muchísima gente tiene un concepto de sí mismo donde excluye a su sombra, tiene conceptos de sí mismo donde yo soy y tienen unos egos grandísimos. Sí. De gente, o sea, diferentes tipos de casos. Y entonces a ti te toca enfrentarte a ti mismo, te toca entenderte a ti mismo, aceptarte, quererte, entender que todo lo que está pasando sucede por algo. Entender cosas tan elementales como si hoy, ese ejercicio mental que pasa por la mente de muchísima gente, dice, si hoy yo volviera a nacer y me vuelven otra vez a mis 5 años y yo cambiaría todo y el resultado sería exactamente igual a lo que tienes hoy porque no has cambiado. Porque no has cambiado tú, o sea, porque no has cambiado tú. En el momento que tú cambies, cuando tú te hayas transformado, hayas cambiado, entonces a ti te devuelven otra vez a tus 5 años y el resultado podría ser diferente. Pero todo lo que tienes y todo lo que eres en la vida es absolutamente coherente con quién eres tú. Y entonces, y con la coherencia de ti, con la coherencia de tu conducta, de tu disciplina, de tu actuar, de tu palabra, de tu energía, de tu motivación, de una cantidad enorme de cosas. Sí, o sea,
Y entonces es un proceso muy difícil porque la gente no quiere, vamos a llamarlo así, enfrentarse a, me voy a ver a mí mismo, entonces me voy a ver a mí mismo, pero me voy a ver a mí mismo con mi Como yo oscuridad. quiero. Me voy a ver a mí mismo con mi oscuridad, voy a ver mi egoísmo, o sea, voy a ver mi maldad, voy a ver también vas a ver una cantidad de cosas muy buenas y positivas de ti, porque nada es completamente oscuro o nada es completamente luz, ¿ok? Sí. Por lo menos aquí los que estamos viviendo esta experiencia y la estamos compartiendo, entonces es un proceso sumamente difícil, donde el primer aspecto es seleccionar muy bien, estar muy claro de cuál es el proceso que quieres vivir y no ir con expectativas de ningún tipo, porque si algo he aprendido a través del tiempo es que todas estas medicinas te dan exactamente lo que tú necesitas y no lo que tú estás esperando de ellas, ¿ok? Entonces ahí se abre un portal donde qué es lo que podría ser la resultante. La resultante, si lo haces con la gente adecuada, en el momento adecuado, preparándote adecuadamente y todo lo demás, la resultante puede ser que encuentres factores que te pueden impulsar a un cambio personal positivo, a un entendimiento de la realidad en un espectro más amplio, en conocimientos que tienen que ver con el universo y la realidad muchísimo más grandes, ¿ok? Pero no es única y exclusivamente el apetito de saberlo o de lograrlo lo que te va a llevar de alguna manera a conseguirlo, sino el proceso de cambios para adquirir mayores niveles de coherencia en tu vida. Y entonces eso tiene que ver con un montón de cosas. La fuente, muy bien descrita por Jacobo Greenberg, o el creador original, si lo ves desde el punto de vista de la religiosidad, es un amor total, profundo e incondicional. Y eso implica para un ser humano, que es lo que nosotros somos en este momento encarnados, ¿ok? Exacto, claro. Un reto absolutamente muy grande, ¿ok? Absolutamente muy grande, porque tenemos muchas cosas. Al final puedes descubrir cosas como que estás aquí simplemente porque un día te rendiste y decidiste vivir este proceso. Si tú le dices a la gente, y esto es compartiendo experiencias, como les dije, yo no soy un experto ni en plantas sagradas, ni soy chamán, estoy en mi proceso de aprendizaje y eso es un proceso muy largo si usted lo quiere hacer muy bien, ¿ok? O sea, lo que les digo es que usted tiene que ser muy valiente, enfrentarse a sí mismo, quitarse todos los prejuicios, las vendas, entender que de alguna manera todo tiene una razón de ser, ¿ok? Y prepararse para ello. Es lo que puedo dejarle desde el punto de vista general, ¿ok? Sobre este tipo de cosas. Elemental seleccionar muy bien el grupo humano con el que vas a realizarlo, porque te encuentras en situaciones susceptibles, lo vuelvo a reeditar, pues son los grandes peligros de este tipo de cosas. No se hacen en grupos grandes, se hacen en grupos pequeños. Hay referentes que puedo dar que son muy importantes. Hay gente que sí tiene de alguna manera escuelas y además que sus vidas propias demuestran una coherencia con lo que practican, por ejemplo, como Nicolás Pau Carcalcina, ¿ok? En Perú, como el padre de la ayahuasca, que es Alonso del Río, en Perú, ¿ok? Tienes gente interesante también dentro de Europa que está haciendo unos trabajos, hay varias escuelas de este tipo, ¿ok? Hay una gente que se llama los Guerreros del Arco Iris, que trabajan también con un montón de cosas de alquimia, que es bien interesante. Tienes, bueno, en diferentes puntos hay, por ejemplo, aquí en Irlanda, desde donde yo les hablo, ¿ok? Hay grupos humanos que están trabajando, por ejemplo, con una de los mecanismos, por ejemplo, con los hongos y la psilocibina. Yo les recomiendo a todo el mundo, pues fue una cosa que aprendí hace poco, que vean un documental en Netflix, ¿okay? Que se llama Fantastic Fungi, que ayuda muchísimo con procesos de sanación, sobre todo de enfermedades, de otro tipo de cosas. Es bien interesante. Bueno, y es lo que les puedo comentar con respecto a eso. Ahora, con respecto al concepto de realidad,
Yo creo que las plantas medicinales ayudan dentro del proceso de apertura, creo que ayudan a entender también un poquito el proceso de las otras realidades, creo que ayudan a entrar en contacto con la fuente de forma bien llevada, pero la gente debe tener una madurez. Es como los grandes conocimientos de la Kabbalah, por ejemplo, que eran realizados por gente que tenía mayor de 40 años, casados y o sea, implicaba un grado de madurez, porque así como tienes dos manos, esas dos manos pueden hacer tanto cosas muy buenas como cosas muy malas, entonces tú las tienes que operar con un nivel de conciencia, ¿ok? Sobre lo que tú haces en el mundo físico con tus manos, ¿ves? Entonces, es un poco así a lo que les puedo comentar. No sé si hay alguna pregunta o quieren compartir cosas como el concepto de realidad. Bueno, básicamente, una cosita que quería comentar. Básicamente, pues, como estabas comentando en relación a todo el proceso, podemos encontrarnos que en realidad lo que hoy en día queda, básicamente es todo lo que es la línea, no digamos chamánica, pero son las líneas de los pueblos americanos, ¿vale? Son básicamente todos los conocimientos debido a que aquí en Europa, cuando desaparecieron los druidas, las líneas druídicas, desaparecieron todos sus conocimientos prácticamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, se tenía, bueno, desde la antigua Grecia se tenía un número X de plantas también que se consideraban sagradas e iniciáticas, ¿vale? Todo eso desapareció en el momento en que entró el cristianismo. Básicamente el cristianismo acabó con todo lo que no era la línea cristiana, más que nada. Algo se salvó durante un tiempo y fue precisamente donde más o menos vives, que fueron las tierras de las tierras de las Islas Británicas e Irlanda. Irlanda más que nada porque muchos druidas que desaparecieron de la península ibérica, sobre todo de la Galicia, digamos, de Gaelia, emigraron hacia las zonas del norte que ellos consideraban que eran las tierras de Irlanda. Y es muy interesante porque, ya digo, que tenían su proceso iniciático y de autoconocimiento. Algo que no se conoce habitualmente era, por ejemplo, que un druida no era sencillamente, no era un proceso tan sencillo. Para la iniciación de druida eran 25 años de autoconocimiento y de conocimiento de todo. Algo que, bueno, se les denominaban bardos. Los iniciados para llegar a ser druidas eran los bardos. Y tenían que tener un conocimiento incluso por medio de ciertas plantas que poco a poco se están reencontrando, se están redescubriendo y utilizaban, o sea, no solamente el conocimiento de las ciencias que podía haber en aquel entonces, sobre todo el conocimiento de la madre tierra, o sea, de la tierra, sino el autoconocimiento. Y para el autoconocimiento había una serie de rituales con unas plantas que, ya digo, poco a poco se están redescubriendo, pero básicamente, pues hasta que se llegue a recuperar todos esos conocimientos, se utiliza lo que se conoce, precisamente, que la mayoría viene de las Américas, que son, ya digo, ayahuasca, los peyotes, lo que has dicho antes, el cactus es el de San Pedro, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en Europa se usaba, por ejemplo, cosa que hoy en día sería brutal, no sé, la manita muscaria, que es una seta que hoy en día esa es mortal de necesidad. Y la utilizaban. Y entonces, otras, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo, pero que sobre todo la manita muscaria y elementos también mezclados con mandrágoras y con elementos de que eran europeos, pero era el autoconocimiento. Era para llegar a ese autoconocimiento. Básicamente lo que el proceso
hay que utilizarlo hoy en día, básicamente, pues eso, con lo que no conocemos y esto. Claro, el problema es que, por ejemplo, con el tema de la ayahuasca o el peyote, se le ha dado un bombo, porque se ha creado ahí ese mundo como bueno, distorsionando, digamos, su realidad o su función, como has comentado antes, su función de abrir, digamos, nuevas realidades o realidades alternativas, ¿vale? Y esos son estos procesos que precisamente con trabajos serios son los que pueden cambiar esa visión. Ya digo que va a ser difícil. Eso es el comentario más o menos que yo estaba explicando. Ya se dejó de los perros. Intermedio, nos vamos al intermedio. Vamos a escuchar lo de Radio Jabato. Vamos a Radio Jabato. Unos minutos. Unos minutos de publicidad. Si te apasiona el misterio, la ciencia y tecnología, te recomendamos escuchar Buscando la Realidad, programa que se emite en Radio Jabato los martes a partir de las 21 horas en la 103.8 de tu dial en FM. Recuerda, Buscando la Realidad los martes a las 21 horas en el 103.8 de tu FM y en la plataforma en iVoox. Si quieres participar, te sugerimos escribirnos al correo asociacionufologiamanises@gmail.com. Participa, colabora, comparte. Bueno, pues ya sabéis, hay que compartir las experiencias porque es lo mejor que podemos aprender unos de otros, porque lo de las plantas medicinales se pasaba de unos a otros, los conocimientos que había para que no se olvidaran y para que llegara hasta donde ha llegado, porque yo creo que milenaria, pero ancestral a mí me suena a civilizaciones anteriores, que, no sé, del fin no sé, me viene a mí así. ¿Qué? Dime, Próspera. El tiempo de María Castaña, solemos decir. Sí, y de tan María Castaña. Yo creo que ni los neandertales estaban aún por ahí. Seguir la reflexión de Carlos. Y para mí, como yo lo he visto, al menos estaré influenciada por aquello de que todo esto es, como decía la Iglesia, es cosa del diablo y tal. El hecho de que se tome esto, a mí me parece que es como una ayuda para ir más deprisa a ese conocimiento, o a ese autoconocimiento, a esas otras realidades. Entonces supongo que si no se tiene acceso a ello, pues la evolución será igual, lo que ocurre que será más lenta o cada uno según sus facultades o según sus circunstancias. Pero vamos, que creo yo que no es, ¿cómo te voy a decir?, estrictamente necesario que pases por ahí, sino que simplemente se hace para agilizar o para ir más rápido o para tener un conocimiento más profundo. Te lo digo porque una de mis experiencias que menos entiendo, no entiendo cómo pasaba aquello, tú sabes que yo tuve un contacto con, bueno, se dice extraterrestres, pero para mí que no eran extraterrestres, para mí yo no sé lo que eran, unas entidades que me llevan a un estado así de golpe, sin hacer nada, de súbito, a un estado de conciencia superior donde yo lo entiendo todo. Y decir todo es todo. Es todo. Y entonces yo he buscado otra persona que digan lo mismo. Y nadie me ha dicho que le haya ocurrido eso. Siempre lo digo. El único que me lo ha dicho ha sido San Juan de la Cruz. En su poema, en un poema en que habla que fue empieza diciendo que estando ya su casa sosegada, salió, parece como si saliera arrastrado más o menos, que llegó a un lugar donde lo sabía todo, que ningún científico sabía lo que él sabía, que, vamos, siempre acaba este poema, no sé si lo habéis leído,
No. Pero en cada estrofa acaba diciendo ese no saber sabiendo toda ciencia trascendiente. Entonces digo, San Juan sí, es que trascendiente. San Juan de la Cruz, hombre, yo no me voy a comparar con San Juan de la Cruz, por supuesto, pero que es el único que me ha dicho algo así. ¿Es eso lo que queréis llegar? Porque claro, aquello fue un rato mientras estaba hablando con ellos, después se fueron y aquello ya se pasó. ¿Es eso lo que se busca? La ciencia infusa, puede ser la ciencia infusa de la que habla que había en el paraíso, puede ser lo mismo. ¿Esta sabiduría? Yo sé que es que esa sabiduría es de la madre. Tú en ese momento eras parte, estabas con la madre, entonces estabas con todo el conocimiento. Yo estaba con ellos. Claro, por eso estabas con la matriz, con ellos lo que sin hacer nada. Sí. Cuando yo los reconozco, anda, pero si sois vosotros, de momento sé quién son, qué quieren, por qué vienen, quién soy yo, por qué están allí, sé lo que tengo que hacer, todo de golpe. Y después se van y ya no recuerdo. Pero es eso lo que buscamos con las plantas, llegar a ese estado tan especial. Bueno, yo, Próspera, creo que tus palabras han sido muy sabias y probablemente tú nunca hayas estado en contacto con una planta mineraria. Digo yo, no lo sé, ¿ok? Pero quiero ya a mi edad y esas cosas ya. Ok, no, pero es muy sabio la forma en que lo describes. Te voy a explicar por qué. Porque tú, la primera parte hacías referencia a que era como un parto. Y sí, realmente es algo bastante fuerte, ¿ok? Yo como hombre, o sea, no te puedo describir un parto. Tal vez ustedes las mujeres tienen mayor referencia para poder establecer claro, ¿no? Para establecer un comparativo, pero sí es una cosa así. En el caso, fíjate, que ahí está un perfil de cómo se describen las diferentes plantas, ¿no? En el caso del San Pedro, o sea, te lleva a los cielos a un contacto con una realidad completamente diferente. En el caso de la ayahuasca tiene muchas asociaciones, pero lo que sí hace es que te sujeta y no te deja escapar. Me explico, o sea, te va a presentar de alguna manera lo que necesitas ver de una forma, cosas muy diferentes, por ejemplo, con la manitas musicarias que hacía referencia a nuestro amigo Chávez, que es una planta que como todos los hongos son como mucho más amigables desde el punto de vista de la conciencia, más juguetones, eso algo nadie más lo entiende el que ha estado en proceso con plantas medicinales. Okay, pero tienes mucha razón en la parte donde dices que es un force. Ahora, el force, ¿por qué? Porque, o sea, porque en algunos momentos no encontramos las soluciones a diferentes tipos de problemas o incógnitas, y esas cosas nos generan una afectación en el día a día, en la cotidianidad. Puede ser una de las razones por qué la gente va y asiste y se somete a eso. Y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de qué le sucede a una persona cuando toma, por ejemplo, la ayahuasca. Cuando toma la ayahuasca, le da, por ejemplo, le puede dar, es una de las alternativas. Por ejemplo, se puede purgar y puede tener una necesidad imperiosa de ir al baño. Como le puede pasar también que ocurra en cierto momento un vómito. Ahora, desde el punto de vista exterior, cuando tú ves a alguien vomitando, la gente dice, oye, qué desagradable, pobrecito. O sea, ¿por qué? Porque nosotros usualmente vomitamos cuando estamos intoxicados y el cuerpo necesita sacar de sí una sustancia que no le hace bien, porque es lo que hace, o se genera por un proceso de virus, hay diferentes cosas porque sucede desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero en el caso de las plantas medicinales, ese vómito es completamente placentero, pero quien no está viviendo la experiencia no lo sabe, porque la gente saca de sí cosas que no debe tener adentro. Hay muchos chamanes que hablan de que lo que sale es la basura, eso que no queremos ver, los psicólogos lo llaman la sombra, ¿no? Y hay gente que inclusive dice que en los procesos con las plantas medicinales, que la gente inclusive ve que tienen vida, y entonces vomitan, y entonces en el vómito ve un mostrico y ve una cosa, entonces como, claro, ¿no? Y entonces, claro, por ese tipo de cosas es lo que sucede, son muy fuertes, sí,
someterse a ese tipo de cosas. Por eso yo digo que la gente tiene que pensarlo muy bien, tiene que saber cuál es el llamado, tiene que investigar muy bien con quién lo hace y una cantidad de cosas. Ahora, por un poco compartir con ustedes, que no siempre tengo esa oportunidad, fíjate que en el caso de los druidas, que era lo que decía nuestro amigo Chávez, que sabe mucho, ¿ok? Los druidas, habían diferentes tipos de druidas. Habían unos druidas que viajaban de pueblo en pueblo, caserío en caserío, llevando mediante canciones el conocimiento, y era una de sus artes, que era lo que se necesitaba transmitir, haciendo, ¿qué se llama? Cantos, haciendo alusión al amor, al cariño, a la comprensión, al entendimiento, o inclusive a secretos y plantas y diferentes tipos de cosas. Está allí históricamente plasmado, pero también habían otros tipos de druidas que manejaban otros tipos de ciencias, hasta la alquimia, por ejemplo. Entonces, estos tipos de druidas dentro de ese mundo, que no sé cómo llamarlo, celta, por decirle de alguna manera, ¿ok? Se desarrollaban con diferentes tipos de conocimientos, y aquí te dejo algo que está ligado con un poco con el secretismo y con las conspiraciones. Por ejemplo, la capilla de Rosslyn, ¿ok? En el Reino Unido, tenía un cuadro que fue pintado muchísimos, pero muchísimos años antes del descubrimiento de América, y en ese cuadro había un grano de maíz. Entonces tú no sabes hasta qué punto la Orden de los Templarios también tenía acceso a conocimientos ancestrales, como por ejemplo, y cuando ves la capilla de Rosslyn, investiguen un poquito al respecto, te vas a encontrar inclusive representaciones de algunas, puede ser entidades dimensionales o de otro tipo de cosas plasmadas allí, que históricamente tienen diferentes tipos de situaciones. O sea, es bien interesante el tema de todo lo que es la cultura céltica, las conspiraciones, el secretismo, el manejo del conocimiento a través del tiempo. Ahora, contigo, Próspera, creo que sí tienes muchísima razón cuando hay otros mecanismos con los cuales se pueden accesar a este tipo de conocimientos, a contactos elevados, con esa latiz original de la creación, del creador, por no darle un nombre, porque puede haber personas de diferentes tendencias religiosas que pueden estar... Sí. ¿Perdón? Que sí, que sí. Que sí, que sí, okay. que cada quien llama a Dios a una cosa distinta. Sí, al final es lo mismo. Somos nosotros que intentamos de alguna manera comprender la creación, el creador y qué es lo que hay detrás. Inclusive con esos niveles de coherencia puede ser que hasta el nivel biológico sea una cosa distinta, pero eso es cosa de cada quien y de su proceso, ¿no? O sea, es un poco, al final, las plantas medicinales simplemente, o ancestrales, o milenarias, no sé cómo le quieran llamar, porque hay gente que le llama de diferentes formas, ¿ok? Simplemente son una herramienta para procesos de sanación, creación, expansión de la conciencia, manejas estados de conciencia alterados, y allí es donde la tesis de Jacobo Grinberg, ahí es donde, que es científica, donde, por ejemplo, las explicaciones de Castañeda con las aventuras de Don Juan, etcétera, o sea, encuentran un asidero para tu comprensión, crecimiento, desarrollo y cambio, por llamarle de alguna manera. De hecho, muchísima de la gente con la que yo tuve, vamos a decir, contacto dentro de mis procesos personales, trabajan con precisamente ese tipo de temas, ayudando a personas que necesitan por diferentes razones a acceder a este tipo de cosas. O sea, hoy te puedo decir que he probado la ayahuasca, que he probado los hongos, también por estar en el mundo celta. Te puedo decir, bueno, no es por narrar las cosas que yo en algún momento he participado, ¿no? Pero todas tienen como más o menos la misma orientación, y unas que otras son mejores para unas cosas o para otras. Ahora, cuando tú mezclas eso, lo mezclas con la tesis de Jacobo Grinberg, la experiencia a través de las plantas medicinales, la luz que existe en ti hacia que te conecta con algo superior, etcétera, entonces puedes ir descubriendo otro tipo de cosas que son importantes, que tienen que ver muchísimo con el concepto de realidad.
¿ok? Pero para poder llegar allí te tienes que someter a una cantidad enorme de cosas. Ese camino es bastante largo, no es una cosa de la noche a la mañana y tienes que estar muy, muy dispuesto. Próspera, fíjate tú, en el caso de las visiones, por ejemplo, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo. Y yo sé, también te conozco porque me llegan muchas cosas. Fichao. Fíjate tú que, Próspera, en el caso de, por ejemplo, aquellas visiones que tú compartías con nuestro amigo Juan, de allá de la Argentina, de la gente de Testigo de Otro Mundo, etcétera, cuando tenía de las visiones del futuro, exacto, fíjate, de las visiones del futuro, donde tú veías todo aquello que venía, y entonces resulta que el futuro... Era él el que lo veía, era él el que... Era él... que venía una oscuridad muy grande al mundo, era él. No. Ok. Era él, sí. Bueno, el universo se crea y se recrea. O sea, depende de qué tan lejos puedas llegar tú con tu visión, ¿ok? Pero lo cierto es que está en una co-creación completa y profunda, o sea, eterna. ¿Me explico? Y entonces es allí donde es importante crecer, evolucionar, hacer el proceso, completarlo. Y a veces para que alguien no se quede atrás o a veces porque es necesario para la solución de esos problemas, existen las plantas medicinales también. ¿Ok? Bueno, es como un poquito, no me quiero comer todo el espacio, pero... Yo quiero preguntarte. ¿Qué ha salido aquí? Quiero hacer otra pregunta porque estoy haciendo un pequeño trabajo y me interesa esto que voy a preguntar. Estabais hablando de los druidas que iban de pueblo en pueblo, enseñando, digamos que en símbolos o bajo capa, muchos secretos, ¿no? Yo me estoy escribiendo un poquito de eso. Y quiero saber, esta gente podría ser la que dejaron las leyendas en los pueblos. Porque en los pueblos, sí, en casi todos, aquí en España, hay lugares donde se dice de ese lugar una leyenda, ¿de acuerdo? Está señalando el lugar. Pero lo que dicen a veces es muy absurdo, pero cuando empiezas a sacarle punta, pues es una enseñanza. Lo que yo estoy buscando en quién dejó esas leyendas. ¿Pudieron ser esta gente que decís? Bueno, pues... Los druidas que iban de pueblo en pueblo. Sí, por supuesto, y pudiera ser su legado o inclusive su reencarnación. Es que algunos hablan de física cuántica. Algunas sí, leyendas las que hay aquí en mi pueblo con física cuántica. Por supuesto que sí, Próspera. En aquel tiempo esta gente, estas cosas, madre mía. Sí, bueno, si lograban tener un contacto vamos a llamarlo así, con algo superior, claro, podían tener conocimientos que inclusive no podían estar adecuados a el espíritu de época. Claro. Yo quería preguntarte una cosa sobre las plantas medicinales. Gracias. Que dice Próspera que ella no, ya la edad que tiene no es para probar plantas milenarias y todo eso. Yo quiero saber si el romero, la melisa, la manzanilla, todas estas que sirven para dormir, la pasiflora, la belladona, todo esto también son milenarias, ¿no? Bueno, entiendo yo. Toda la vida, ¿no? El pueblo las toma de toda la vida. Por eso de siempre, también son milenarias. Claro, pero por eso me iba al sentido espiritual. Todo lo que existe tiene una razón de ser y cada cosa cumple su función. O sea, eso aplica también para el mundo, para la fauna, para la flora, para una cantidad de cosas. Sí. No, tenemos ahí el acceso a todo, a curarnos todo y si necesitamos dormir, lo tenemos todo cubierto con las plantas. O sea, tenemos todo en la madre tierra, la Pachamama. Ocurre que la gente joven no, por ejemplo, mi marido sí le conocía muchísimas plantas y muchísimos árboles, sin haberlos estudiado profusamente. Parece ser que aquí en este pueblo, pues como otros muchos pueblos, había en tiempos un abuelo que sabía muchísimo de esto. Y siempre regañaba a los jóvenes porque no iban con él para poder transmitirles
lo que él sabía y le daba una pena enorme, que aquello se perdiera. Pues mi marido igual hacía, él se comía unas ensaladas, que a veces contaba yo las cosas que le ponía, había hasta 18, 19. Aquí, que es un terreno de secano, que hay poquísimas hierbas, sin embargo las encontraba. Las conocía todas, Y las ya mezclaba. nos reñía, sobre todo a mis Sí. hijos, si no queréis aprender esto, cuando yo me muera no comeréis ya de esto y tendréis Claro. ciertas enfermedades que ahora os están ayudando a no tenerlas. Y así fue, se murió el pobre Sí. y no nos quedó nada. Hombre, es que la Qué verdad pena, ¿eh? Qué son pena. cosas que no se deben de perder, porque la No se información de deben de perder. Pachita, eso se lo enseñaron porque ella fue adoptada. Ajá. Entonces, eso que ella aprendió y que sabía de, bueno, lo que hacía, pues se lo habían enseñado de las 12 culturas que hubo en la Tierra, no me acuerdo, pero algo de eso Ajá. es. Y a ella le enseñaron, no es que vino con No, hay esa gente sabiduría. que ya. Y ella, no sé a quién se lo ha dejado el legado, pero a ella se lo Yo enseñaron, ella lo no, pero heredó. no, la gente joven no se Ujú, deja enseñar estas cosas, no le dan sí. importancia. Ya te digo, mis propios Ujú, hijos ni yo misma, pero bueno, yo ya tenía ciertos problemas de movilidad y tampoco podía irme al monte con él, ¿no? Pero no, pero que eso no solemos hacer caso, sí, es verdad, de una no generación hacemos a otra caso no. de cosas que alguien, y además se menosprecia, por fulano de tal, quién es. Sí, Pues, no, nadie, ¿y qué vas a ver? Pues sí, sí, resulta que sí. de toda la vida, acumulando, pues claro que sabemos algo. Ujú. Pero en fin, La así verdad que sí, no porque mira, queremos. para las infecciones estaba el rabo de gato. Hay cosas que, claro, y ahora yo, si me El dijeran, tomillo se sabe que es antibiótico y otras cosas. ujú, Entonces cada una tiene su función. claro, pero Entonces cuando vas a realmente un no naturalista conocemos, y le pides algo para los claro, pero no riñones, conocemos las pues hierbas, te da la hierba específica. Claro. claro. Incluso Pero yo ahora el rabo de gato no sé lo que es. Si voy al monte, el tomillo quizás tampoco. a Como él le mucho el duele, romero. es como cuando coges setas, si no lo conoces, Ujú, mejor no lo toques. claro, Porque exactamente. igual Ujú. Familia, yo me tengo que ir. Lo siento Ay, un montón, pero ya no tengo más tiempo. Nada, Así nada, que gracias. los voy a dejar. Me ha encantado estar y escucharte y bueno, escucharlos a todos, pero bueno, me he llevado una gran cantidad de información Exacto. y bueno, pues me ha encantado. Así que Has nada. dejado también tu gran información, has dejado tú también, Sí, Viviana. quería comentar dos o tres cositas, pero bueno, ya las diré con calma No, si porque quieres comentarlas antes de irte, Adelante, coméntalas. adelante. sí, dos Venga, minutines, porque si vale. no los entretengo mucho. A ver, yo lo que he estado oyendo y a mí lo que me viene, ¿no? A través de la energía, es que hay una gran insistencia en buscar los estados supremos o sublimes fuera del estado humano, cuando en realidad es el humano mismo un estado superior del ser. Lo que pasa es que son los miedos, son las inseguridades y son las estructuras que nos han metido encima las que han cerrado las capacidades que tiene el ser humano. Entonces, vuelvo a repetirme otra vez como el martillo pilón, que las plantas lo que hacen es tirar abajo todas esas estructuras y le hacen ver al humano lo que es en realidad él. Ese estado de plenitud del que habla Próspera no está fuera, está dentro. O sea, Claro, lo tenemos aquí. Lo que claro. pasa es que está bloqueado por muchísimas cosas que sin saberlo nos lo han tirado encima. Porque si fuéramos capaces de ejercer todo lo que somos, no habría estructuras, ni habría conspiraciones, ni habría historias raras que nos estén controlando y dominando de todas las partes posibles. O sea, el humano es muy poderoso. Lo que pasa es que Ujú, está totalmente tapado a través de miedos ancestrales. Las Exacto. plantas son ujú. un gran aliado para tirar abajo todas esas cosas. Eso es lo que yo sentía No, y estaba canalizando cuando estaban hablando todos ustedes. toda Y la luego, razón. hay un Ujú. punto que yo recuerdo de cuando era pequeña. Yo soy de Argentina, de Mar del Plata específicamente, y en Mar del Plata hay una laguna que se llama la Laguna de los Padres, donde había un asentamiento aborigen. En ese asentamiento aborigen había
unas ruinas, y en esas ruinas que databan del 1000 o menos, había cruces que eran exactamente igual a las templarias. De hecho, nosotros en el colegio hacíamos las típicas crucecitas templarias, que luego decían que las carabelas, que Colón y qué tal, pero a nosotros esas crucecitas nos las señalaban como parte de la cultura de los indios que estaban en esa laguna, que ahora exactamente no me acuerdo la tribu que era, pero no sé si eran puelches o algo así, no me acuerdo exactamente, pero había testimonio claro de que no fueron exactamente los que nos han hecho creer. Pero bueno, eso era algo que quería comentar y me voy ya. La divinidad está aquí. Venga, muchas gracias por tus aportes, Viviana. Hasta luego. Chao. Pues, Chao. a raíz de lo que está diciendo Viviana, recuerdo haber visto un documental hace tiempo sobre, ya no sé ni en qué país de Hispanoamérica, que había una torre que le llaman la Torre Templaria. Y allí te están demostrando punto por punto cómo estaba construida y por muchas cosas más y por lo que señalaba y tal, que la construyeron templarios antes de que Colón fuera allí. O sea, que ya habían estado allí asentamientos templarios. Muy raro nos parece, pero oye, si está allí la torre... La verdad que la historia está para volverla a reescribir. ¿Quién la hizo? Con todas aprendemos la historia completamente distinta a cómo es. Esa es la realidad. Sí, y la otra parte, no, pero fíjate que es curioso. Y la otra parte es que la verdadera historia, la humanidad no está lista para enfrentarla. Entonces, es así como que, ajá, y entonces... Oí hace poco en la radio una señora arqueóloga muy mayor, más mayor que yo, y decía eso de entrada, una historiadora además, que era pues que tenía una sabiduría, vamos, que había viajado a todas partes y había visto todos los museos del mundo y había estudiado historia a porrillo. Lo primero que nos dijo, el 90% de la historia es mentira. Te quedas así diciendo, ¿será posible? Tanta historia para esto. O es mentira o está tergiversada. Y digo, pues lleva razón, es que ya no te puedes fiar de nada, eso es lo malo. Claro, la historia la cuentan los que ganan y a lo que les interesa. Y cuenta lo que les interesa. Lo otro, pues no. Y es lo que hay. Si escucho a una señora yo en YouTube, que se llama Silvia Salud Inteligente, no sé si la conocéis, que está cada semana pone una porción de la Biblia, de la Torá, y te la explica bien traducida, como dice ella, que está mal traducida. Y al final decía que estaba mal traducida por ignorancia, pero ahora ya está diciendo que se sospecha que está adrede. Porque dice que qué casualidad que se traduzca mal justo una palabra que es lo que cambia totalmente de significado algo importante. Entonces, si todo está manipulado y buscando la verdad, o lo que pues cada día se hace más difícil. Claro, entonces, es que encontrar una aguja en un pajar es difícil. Me pido permiso para un poquito más. Estamos hablando de esto de entrar a estos mundos y este conocimiento limpiando todas las creencias, todos los dogmas, todo. Pues yo que estoy ahora mismo trabajando en los cuentos de hadas, el significado, el mensaje espiritual que llevan, me acuerdo de Caperucita Roja. Antes de meterse en la cama con el lobo aquí está representando los estados superiores de conciencia, antes de meterse en la cama se tiene que desnudar. Entonces dices simbólicamente, ¿qué significa desnudarse? Pues eso, desaprender todo lo que has aprendido, quitarte de encima todos los conceptos preconcebidos, los dogmas, las ideas que te han inculcado. Verte tal cual como eres. Exactamente. Y entonces es cuando se mete en la cama con el lobo y el lobo se la come, y es lo que va buscando, que se la coma. Tú le das doble sentido. Te diga que tiene doble sentido, le das más. No, es de lo que yo estoy hablando, del lenguaje oculto que te están hablando. Solamente Caperucita Roja, todos los cuentos de hadas clásicos y ahora los dibujos animados de televisión.
no te lo comas de vista, y que hay algunos dibujos animados. Todas estas enseñanzas son para niños. Los cuentos son para niños, los dibujos animados para niños. Y es un niño. En el mundo espiritual, un niño, y en el esoterismo, un niño es alguien que empieza ahora el camino espiritual, que está en blanco, aprender, pero empieza a recorrer el camino espiritual. Claro que para niños, por supuesto, y para quien no sabe nada, empezar los primeros pasos. Y es un tema que me apasiona. Sí, sí, eso es bueno. Oye, que tengas ese interés y esa curiosidad. Va buscando desde un plano distinto, pero todos los caminos van a Roma, sí, cada uno por su camino, pero al final llegas, si hay voluntad de llegar, claro. Y además aprendiendo del Kung Fu, por ejemplo. El otro día me lo dijo mi hija, no lo sabía. ¿Qué significa Kung Fu en su idioma? Trabajo duro durante mucho tiempo. Ese es el kit de la cuestión. Para llegar es que a estos orientales saben mucho. Trabajo duro durante mucho tiempo, Tienen la cultura ancestral milenaria, pero milenaria, estos orientales. Buscar. Nosotros somos más novedosos, más nuevos. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Lo tiene que buscar muy duro y mucho tiempo. Ahora, cuando viene alguien como Carlos y nos aclara muchas cosas, pues qué maravilla, qué maravilla. Estamos preparados ya para escucharlo, porque si lo entendemos, claro. Preparadillos. Bueno, creo que somos lo suficiente mayores de edad para estar preparados para ciertas cosas, que no nos estén engañando tanto en la historia. Para esto habituarlos hay mucho rechazo. Aquí en el mundo occidental hay mucho rechazo. Sí, sí, es verdad. Hay mucho rechazo a esto de las plantas. Pero... Bueno, yo creo que hay mucho miedo porque puede cambiar un enfoque distinto y podemos tener una unidad mayor, porque en mayores grados de conciencia muchas de las cosas que nosotros hacemos de nuestro proceso de organización social carecen de sentido, por eso. No, desde luego. Claro, totalmente, Carlos, totalmente. El sentido a la vida es lo primero para poder empezar a caminar. Dices, ¿quién lleva el mundo? ¿En qué manos estamos? ¿Esto dónde va? Porque es que es la pescadilla que se muerde la cola y hay un montón de contradicciones. Es lo que se pregunta todo el mundo. Pero que la vida que llevamos hay un montón de contradicciones, o sea, es que es de locos. Que haya un tercer mundo, que haya gente que se compra bolsos o zapatos que carísimos, o sea, es que no se concibe que Zara a lo mejor de la limosna que da al tercer mundo cuando los explota, es que somos de lo que no hay. Bueno, es que si hace un análisis a rasgos generales, Sí, dime, Carlos. Sigue, Carlos. Okay. No, que si haces un análisis a rasgos generales, te vas a dar cuenta de que, bueno, todo tiene una razón de ser, pero también te vas a dar cuenta que hay una cantidad de cosas absurdas para el mundo que vivimos. Pero también te das cuenta que del absurdo en el que vivíamos en el pasado, hemos hecho unos procesos de transformaciones muy buenas. Entre ellas los derechos humanos, entre ellas está también la unificación de los derechos civiles en muchísimos lugares, etcétera. Entonces como que el proceso va tan lento que una sola vida no te alcanza para verlo, pero sí está ocurriendo poco a poco y al final poco a poco se irá dando a través del tiempo. Que conquistaban y se cargaban a todo el pueblo, hasta los niños, hasta los bebés, a todo el mundo le cortaban el cuello y ya está. Vamos, la evolución va y va para adelante, pero despacito. Claro. Y a veces se retrocede. Como dice Carlos, que una vida es corta, que no la vemos en una vida. Para una piedra, vemos una piedra y siempre la vemos igual, pero si viviéramos veríamos cómo la erosión lo iba cambiando. Exacto, dime, Juan Carlos. No, que básicamente, como explica Carlos, lo que nos ha ocurrido es eso, bueno, lo que dice Carlos y lo que dice Próspera, que hemos sufrido la destrucción de ciertos elementos que eran esenciales para nuestra evolución, tanto humana como espiritual o personal, ¿vale? O sea, el cristianismo cuando entró para
ponerse como creencia prioritaria, no solo como creencia prioritaria. O sea, le interesaba que todo el mundo fuera tonto, básicamente. O sea, tienes que caer aquí. Los gobiernos actuales también. Vamos a ver, es que si no hay tontos, no hay listos. Claro, ¿a quién va a engañar el listo si no hay tontos? Claro, es que tiene que haber tontos, si no, listos no hay. Está más claro que el agua. Claro, entonces, todos los conocimientos fueron barridos. Todos. Bueno, ya sobre todo lo que son las líneas druídicas, las líneas célticas, todos los conocimientos esenciales, pero no solo eso, también, o sea, como derivado de lo que era la línea romana, o sea, también acabaron con todo lo que era la línea de los conocimientos que tenía Grecia, que tenían grandes conocimientos, sobre todo precisamente con elementos para trascender, porque utilizaban ciertas plantas y ciertos rituales para trascender en la persona. También acabaron con todas las civilizaciones que podían acabar. Las brujas, que eran mujeres que sabían de hierba. Las brujas eran líneas druídicas también. Claro. Igualmente, o sea, y había que acabar con ellas. Entonces, en las Américas, cuando llegaron, el pequeño cambio que se produjo, que ya en otro programa lo comentamos, la diferencia fue que ahí el cristianismo o el catolicismo tuvo que entrar de otra manera, no pudo entrar en tropel porque bueno, hay un mayor nivel de sincretismo cultural. Y entonces es allí donde, por ejemplo, visitas al Cristo que está en la iglesia de Cusco, por ejemplo, y te das cuenta que Cristo tiene facciones indígenas y su piel es morena, ¿ok? Y entonces, y te vas dando cuenta que hubo que de alguna manera acoplar algunas cosas para poder llevar el mensaje que ellos querían transmitir. Claro. Yo tuve la enorme suerte, ya digo. Son transfiguraciones de dioses antiguos, si no hay casi ningún santo de verdad viviera, son todos simbólicos. Recuerdo el programa, Juan Carlos. Si eran cosas del diablo, las estaba usando, las sigue usando. Que recuerdo el programa, era de la Virgen, de Guadalupe. Fátima. De Guadalupe. Virgen de Guadalupe. Calla, que he dicho Fátima, por favor. Virgen de Guadalupe. Fue el cambio cuando llegaron los españoles y hicieron la transformación del catolicismo. Una readaptación de una creencia de allí, o sea, de su propia diosa, y reconvertirla para no haber un enfrentamiento tan fuerte, pues reconvertirla o adaptarla al catolicismo. Fíjate que una de las cosas más importantes, fíjate que eso sí lo estudié yo, la parte de los celtas, ¿no? Como es en el cielo, ha de ser en la tierra, como es arriba, es abajo. ¿Sabes que aquí en Jumilla hubo celtas? Tenemos cultura celta. En Galicia, por supuesto, y templos y ruinas. Se ponen el mapa de España, solamente hay así la parte norte, pero hay como una rama que se viene así hacia abajo, hacia el sureste. Sí, así es. Y llegó hasta aquí, en Vigo, en la ciudad de Vigo, así es, y unas islas. Pero estoy hablando del sureste de España, estoy hablando de Murcia. Ok. Bueno, en Elche, la dama de Elche, también es celtíbera, ¿no? Y aquí hay un cementerio celta, las ruinas de un cementerio celta. Claro. Y el lugar sagrado que tenemos aquí, que se llama Santa Ana Danae, los tuatas de Danan, pues también están hechos por ellos, más o menos. O sea que aquí hay cultura celta, incluso hay personas rubias. A pesar de que estamos en el sur. Y pelirrojos también. Tantos, pero quiero decir que se supone por la parte de Andalucía y esto, pues poco rubios, ¿ves? Sí. Mi marido era rubio. Y bueno, nació en Cataluña, pero era bueno, Hitler no tuvo nada que ver con lo rubio de tu marido, ¿no? No. ¿Qué? Hitler no tuvo nada que ver. No creo. Bueno, lo que yo sí les digo a mis hijos que tranquilos si vuelve. Tranquilos porque esta nariz aria la tienen toda la familia. La nariz aria
salvaríamos porque ya no, estos son descendientes de los La dama del Che, Próspera, la dama del Che es celtíbera, ¿no? Bueno, Ibera, dicen, sí, porque sí, yo sí, creo sí. que es Es que por templaria, aquí hay hay templaria, mucho, yo creo que es mucho de Ibero. Atlante. En realidad yo tengo ahí un cacharro, un trozo de un Sí. cacharro ibero, porque mi marido iba con el arqueólogo, había aquí un arqueólogo que estuvo buscando muchísimo, de los iberos encontraron muchísimas cosas. Y un cacharro, un trozo de cacharro, pues lo trajo y lo tengo, ahí lo tengo. Pero sí, aquí casi todo lo que hay es ibero, pero hay una parte celta, que además es solo, esto de los tuatas de Danann, es una parte de leyenda, parte de historia que dice que vinieron aquí los tuatas, que su diosa era Danae, que llegaron a la parte por donde tú vives, sí, por Inglaterra y Escocia y todo eso, por allí. Hay una historia allí muy enrevesada de las luchas que hubo y tal, hasta que se asentaron y que después salieron 3 ramas. Una rama vino para España. La otra rama pues fue por Irlanda y todo eso, y la otra rama pues para el norte de Escocia, algo así. Eso en YouTube está. Si buscas los tuatas de Danann, te lo explica todo punto por punto. Y entonces sí. Excelente. Hay un, Sí, eso está bien para trozo que es Ogia Jumilla, en el que hubo cultura de celta. De hecho, este monasterio, bueno, es un convento de franciscanos que se llama Santa Ana. Allí están muchos misterios y muchas leyendas y muchas cosas que son celtas. Por eso os preguntaba. Yo lo que, Carlitos, que vamos a ir terminando ya. Superior a la mía encontraría. Sí. Pero yo, pobre de mí. Bueno, creo que perdón, Próspera, creo que Rosario, creo que excelente el hecho de que me hayas invitado, okay, a compartir, que sabes que yo siempre soy un soldado que vengo cada vez que tú me llamas, okay, un abrazo grande, además que que lo que trae Rosario siempre es cosas buenas. Sí, siempre trae cosas muy buenas. Y las ve mucha gente también, y hay cosas que es importante. Bueno, hay diferentes tipos de temas que uno va tratando a través de la vida, ¿ok? Y procesos en los que uno va participando, y creo que esa herramienta del ser humano de transmitir lo aprendido siempre es útil para alguien que siente un llamado o la curiosidad, etcétera. Y bueno, creo que se han tratado una cantidad de cosas. El primer like de Buscando la Realidad todo el tiempo es mío, porque yo estoy viendo allí Buscando la Realidad. Así que bueno, les mando un abrazo grande al señor Chávez, a su señora también. Ojalá nos encontremos nuevamente. Claro, okay, a lo mejor será en la 7ª jornada, pero no importa. Cuando se pueda dar, nos encontraremos allí. De todas maneras, quería, antes de irnos, quería comentar preguntar una cosita. En relación, por ejemplo, a todas estas experiencias que ha tenido durante años, precisamente para el autoconocimiento, la ascensión, digamos, con ese tipo de productos, o sea, de estas plantas milenarias. Personalmente, ¿crees que hubieras llegado al mismo término sin ellas? No, definitivamente no. O sea, sí puede ser que lo pudiese, o sea, en mi caso en particular, que siento que todavía me queda muchísimo por delante, aclaro, ¿ok? Los niveles de conciencia en los que yo he estado totalmente desvistiéndome, como dice Próspera, con la Caperucita Roja, o sea, tratando de alguna manera cada vez verme más cosas a mí mismo, y cada vez se implica un reto mucho más grande porque tengo muchísimas cosas por cambiar, por modificar. Ahora, el aprendizaje ha sido vasto, pero sí me ha apoyado muchísimo. Ahora, yo entiendo que no para todo el mundo ese es el mecanismo. Hay muchísimas formas de incrementar, acceder los niveles de conciencia o tener despertares espirituales. Por eso le di la razón a Próspera en su opinión, que decía que no es el único mecanismo, y también le di la razón a Próspera cuando hablaba de que era como un parto, es como un force, me explico, y no es no es simplemente que es como un force, es que sometes todo tu ser, y eso incluye la parte física, a diferentes tipos de cosas,
no es apto para cualquiera. ¿Me explico? Esas son realidades. Pero sí abren posibilidades para temas específicos que son muy importantes. Y yo creo que mucho tiene que ver con la preparación previa desde el punto de vista del camino recorrido, porque además hay tanta sabiduría que solamente la que tú estás preparado para manejar es la que llega hasta ti. Llegará a ti. Porque la demás no la entiendes, aunque la tengas. Claro. Claro. Si no estás preparado, no la entiendes o Claro, la no te utilizas. llega, claro. Claro. No llega, porque no la entiendes. Oye, Carlitos, ¿dónde te podemos encontrar, Carlitos? Sí, eso. En buscando la realidad cada vez que Claro. pueda, porque yo casi no hago entrevistas ni nada de esas cosas. Bueno, pues ni cuando quieras estamos aquí, intercambio cuando mutuo. quieras. a mí me llegan Ok. muchas cosas tuyas. Muchas cosas tuyas. Ah. Por YouTube o no sé por dónde. Sí. Pero me llegan Cuando muchas quieras cosas estamos tuyas. aquí, Carlos, que te queremos. O sea, Bueno, que sí. sí, y en el cualquiera que quiera compartir un poquito esa aventura, yo tengo un Instagram que es @cadp313. Pueden ir allí y ver fotos de todos los lugares donde yo voy, viajo, encuentro cosas curiosas y dentro de la mejor vibra, pues. Entonces, nada. Bueno, tu libro, ¿qué vale tu libro? ¿Y dónde encontrar tu Ah, libro? ¿Dónde comprarlo? bueno, no, mi libro tiene que ver más con el tema de los extraterrestres, las conspiraciones y el amor. Es el caso 313, Amor, Conspiración Extraterrestre, y es una novela, vamos a llamarle así, que te va explicando y te va mostrando puertas que tienen que ver con los temas de las conspiraciones y los extraterrestres de diferentes formas. ¿Ok? Todo es ciencia ficción allí. Si usted encuentra realidad, es pura casualidad. Qué mentiroso. Pero realidades encubiertas. ¿no? Pero es muy interesante, más que nada porque es lo tengo que ahí dice novelas Rosario. de ciencia ficción del año La Pera que compraba mi marido y luego cuando entendió muchas cosas dijo, estas novelitas de tan baja calidad, bueno, ciencia ficción pura, llevan muchos mensajes muy buenos. Muchos mensajes y muchas verdades, porque fíjate, el caso 313 se registró en el 2014 y ya en el caso 313 hacía mención a las ondas gravitacionales, cosa que no se había descubierto técnicamente en ese momento, pero bueno, esas son cosas que pasan en estas novelitas, como dice la señora Próspera Muñoz. Sí, es verdad que esas novelas, no sé qué le pasa, tienen una información futurista, pero es que no luego llega, ciertas cosas por la censura. Entonces lo camuflaban, de todas maneras tengamos en cuenta la palabra que dice ciencia ficción. Significa, en todo caso, ciencia que aún no ha sido descubierta. Está muy bien esa acotación. Bueno, antes de que vayas a cerrar, Rosario, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Todo lo dicho lo hago amparado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y un honor compartir, Próspera, por primera vez en un stream contigo. Mis respetos, ¿ok? Y que tengas mucha iluminación, luz, paz, amor y las mejores vibras. Rosario, gracias. Señor Chávez, para usted mis respetos, saludos a su señora también. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor tenerte, te queremos mucho y bueno, ya vendrás más veces, por supuesto que sí. Por supuesto, cada vez que pueda voy a estar aquí. Venga. Muchas gracias. Hasta la semana Igual, que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.